Bueno, muchísimas gracias, John, por la invitación. Gracias a la persona que me recomendó. No sé si para bien o para mal de ustedes, ¿no? Un saludo a nombre de la Fundación Favaloro. Como desde sus inicios, la historia de la Fundación Favaloro, lo principal para todos nosotros es la docencia. Siempre, ¿no? Todos los rotantes, algunos de ustedes tienen alguna oportunidad de venir y será siempre bienvenido para que sumen con nosotros. No para que vayan a aprender, para que sumen. Es lo que nosotros los invitamos a hacer siempre. Vamos a hablar del monitoreo hemodinámico y del uso del catéter de Swan-Ganz. Creo que en la medicina moderna no existe un solo método de diagnóstico tan discutido como el catéter de Swan-Ganz, a pesar de que este año cumple 50 años de uso. El Swan-Ganz vendría a ser más o menos como, ¿cómo se llama? Epifanio García es el de Belgrano, ¿no? Epifanio García, ¿no es? No. ¿Cómo se llama el goleador de Belgrano? Para el que juega en Belgrano, el hincha de Belgrano dice que es bueno. Para el de Talleres dice que es malo, ¿no? El que le gusta el Swan-Ganz lo adora. Y hay gente que lo detracta. Tiene tantos detractores como amantes del catéter de Swan-Ganz. ¿Podemos bajar el volumen un poquito? Sí. Revisemos algo de historia. El catéter de Swan-Ganz fue ideado por dos médicos, ninguno de ellos norteamericano. El doctor Willem Ganz, de origen checoslovaco, y el doctor Jeremy Swan, irlandés. Ambos trabajaron juntos en el hospital, en el Cedar Sinai Medical Center, que no es el mismo que el Hospital Monte Sinai de Manhattan. Este queda en California. Los dos desarrollaron este fabuloso invento. Fabuloso para los que estamos de acuerdo con el uso de Swan-Ganz, obviamente. El doctor Ganz murió en el año 2009. El doctor Jeremy Swan murió en el año 2005. Con una característica. Si ustedes leen la historia de estos dos médicos célebres, van a encontrar, escrito por muchos médicos norteamericanos, que dicen que ellos merecieron un premio Nobel de Medicina por idear e inventar el catéter. La solidaridad con ellos es que nuestro fundador, el creador de nuestra institución, el doctor René Favaloro, creador del bypass aortocoronario, también falleció sin ser nominado al premio Nobel de Medicina. Allá protestan, luchan, piden que los inventores del catéter de Swan-Ganz hayan ganado un premio Nobel. Bueno, imagínense para el doctor René Favaloro. ¿Se nota que tengo la camiseta puesta, no? Bien. Ellos inventaron un catéter que una vez correctamente colocado, la punta del catéter queda en la arteria pulmonar, en una de las ramas de la arteria pulmonar, en 1967. Un año después apenas, se inventa, por llamarlo así, con ayuda de los bioingenieros de ese hospital, la técnica de la termodilución, que se sigue usando hasta hoy. ¿En qué consistía? En colocarle al catéter un termistor que al enfriarlo con solución fisiológica, obviamente disminuye la temperatura. El torrente sanguíneo se encarga de volver a calentar y de volver a la temperatura del cuerpo ese catéter. Mientras más tarda, obviamente menos torrente sanguíneo, menos gasto cardíaco. Y mientras más rápido se calienta, pues mejor gasto cardíaco, mayor flujo sanguíneo. Entre el año 2002 y 2007 se producen un montón de innovaciones, muchísimas innovaciones. Por ejemplo, la fibra óptica, que permite dos cosas: medir la saturación venosa mixta de manera permanente, ¿no? Una fibra óptica colocada también, colocada en la punta del catéter. Y la medición permanente del gasto cardíaco. Se comercializa en Argentina este aparato. Nosotros no lo tenemos por cuestiones económicas. La computadora es relativamente económica, pero cada catéter es muy caro. El catéter para el monitoreo continuo del gasto cardíaco es demasiado caro. No lo reconoce ninguna obra social, entonces no lo podemos adquirir, desgraciadamente. Lo hemos probado, lo usamos un par de veces, pero nunca de manera rutinaria. Esta palabra, entre comillas, porque en realidad no compiten en medicina los elementos de diagnóstico, como la tomografía no compite con la resonancia magnética, sino que se complementan. ¿Cuándo catéter de Swan-Ganz y cuándo eco transesofágico?
A ver, imaginémonos un escenario. Salimos de bomba y el paciente tiene dudas, tiene un catéter de Swan-Ganz. Sale perfecto. Perdón, no tiene catéter de Swan-Ganz. No tiene. Sale perfecto el paciente. Late bien, está orinando, tiene buena presión arterial, no tiene droga. Le hacemos el eco transesofágico y está perfecto. Listo, se va a la sala de recuperación. ¿Y qué pasa? Pero era un mitral, no era un coronario, era un mitral ninguna cirugía cardíaca sufre tanto la adaptación a la nueva válvula como el reemplazo de válvula mitral. Y a las 2 horas empieza a disminuir la contractilidad, empieza a disminuir el ritmo diurético, empieza a subir el láctico. Le hacen otro eco, ¿verdad? Otro eco, bueno, sí, tiene un leve deterioro. Y en 20 minutos más resulta que en vez de 5 de dobutamina necesita 20. Y le hacen otro eco. Y después mejora. ¿Y qué le van a hacer otro eco? Y si después empeora, le vuelven a meter otra vez la sonda del eco transesofágico. Cuando se necesita el monitoreo de manera más permanente, se prefiere el catéter de Swan-Ganz. Cuando es una cosa más bien transitoria, y en eso es lo que se ha concluido, se utiliza el eco transesofágico. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Florida, el eco transesofágico es gold estándar. Tiene indicación precisa para la cirugía cardíaca. ¿No? En muchos estados aún no, y en Argentina obviamente en ninguno, no existe legislación al respecto. Bien, en definitiva, como que fuera el libro de Miller, muchos de ustedes lo han leído, cuando uno y cuando otro, el resumen, si tienen a alguien entrenado en eco transesofágico, que le haga el eco transesofágico, y si tienen a alguien entrenado en Swan-Ganz, hagan el Swan-Ganz, ¿no? No vamos a poner a un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, no lo vamos a colocar un eco donde nadie sabe hacer un eco transesofágico. Pero por ahí hay un cardiólogo que la tiene clara en el catéter de Swan-Ganz. Se complementan. Hay cosas que no diagnostica el catéter de Swan-Ganz y sí diagnostica el eco transesofágico, por ejemplo, el gradiente de presiones intraventriculares en un reemplazo de válvula aórtica. Eso es propio del eco transesofágico. El Swan-Ganz no lo mide. Imposible. Bueno, un ejemplo de qué mide el Swan y qué no mide el eco, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, y muchas cosas. Ya vamos a ver más adelante lo que mide, lo que calcula. Swan-Ganz versus FIC. Todos ustedes en su teléfono tienen el Metcalc, se llama, y donde pueden calcular el FIC. Estos son los parámetros, ustedes tienen que ir completando esto. Lo han usado el FIC para calcular saturación, índice y débito cardíaco, índice y gasto cardíaco. Bien, de última, ustedes tienen acá que necesitan incluir la saturación venosa mixta. ¿De dónde se obtiene la saturación venosa mixta? Si solo tienen un catéter en la aurícula derecha, van a obtener saturación venosa central, que no es lo mismo que la saturación venosa mixta. La saturación venosa mixta fidedigna es la que se obtiene de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo la sacan? A través de un catéter de Swan-Ganz, estamos en la misma. Puede haber variabilidad en lo medido por el catéter y el FIC. ¿Por qué? Porque da una saturación venosa elevada y un gasto bajo en el catéter cuando el paciente tiene fallo diastólico leve. Cuando el paciente tiene un fallo diastólico severo, por ejemplo, un hipertrófico intoxicado por dobutamina, entonces ahí sí va a estar bajo el índice y va a estar bajo el FIC también. Pero un paciente con fallo diastólico es un ejemplo claro de que tenga un FIC normal y un índice medido por Swan-Ganz muy bajo. Versus clínica. Muchísima cirugía cardíaca en muchos centros se realizan sin catéter de Swan-Ganz. Si mantiene diuresis, mantiene una buena tensión arterial, mantiene un láctico bajo y pocas drogas, en realidad ese paciente no tiene indicación ni de catéter de Swan-Ganz ni de eco transesofágico. Es un paciente para observarlo y esperar el tiempo prudencial para después mandarlo a la sala general, ¿no? Hablando de un postoperatorio de cirugía cardíaca. Díganme si voy muy rápido, por favor, con toda confianza. Bueno, ¿qué es el catéter de Swan-Ganz? Un catéter flexible con múltiples canales de trabajo cuya punta, una vez colocado, se sitúa en una rama de la arteria pulmonar. Esta es la punta del catéter. Eso tiene que quedar en una rama de la arteria pulmonar, midiendo, obviamente,
la presión sistólica, media y diastólica de la arteria pulmonar. Esta luz, que es la distal, porque se habla en relación a nuestra posición, en relación al catéter, termina en este extremo amarillo. Acá se conecta al domo que conocen ustedes para medir presión arterial, a la ramita que dice arteria pulmonar. A 30 centímetros tiene un orificio lateral, que es el orificio proximal. Ese se conecta al catéter celeste que ven acá, con una llave de 3 vías por donde vamos a inyectar la solución fisiológica. Y entre la llave de 3 vías y el catéter se coloca un termistor, que es el que va a censar la temperatura del catéter, del termistor colocado, del termómetro que está colocado en la punta del catéter. Este es el cable que va a la computadora, tienen que conectarlo al adaptador para el monitor. Ustedes pueden medir presiones con esto sin estar conectado la computadora para el gasto cardíaco. Esto nos va a dar presiones solamente. Bueno, y el cuarto canal es el del inflado del balón. Acá está. Orificio distal, que es el de la arteria pulmonar. Orificio proximal, que debe quedar en aurícula derecha o vena cava superior, que vamos a medir la presión venosa central, obviamente. El canal de inflado del balón tiene 3 funciones, no 2 funciones como dicen la mayoría de los textos. Primero, facilita la navegación del catéter en el torrente circulatorio del corazón derecho. Obviamente, al inflar el balón, tiene 1 centímetro cúbico de aire dentro del baloncito, y estando el tracto de salida del ventrículo derecho hacia arriba, en el paciente que está en decúbito dorsal, va a buscar ese torrente y se va a ir más fácilmente a la arteria pulmonar. Facilitar la correcta colocación con rayos X. Ustedes han visto colocar un catéter de Swan en la sala de hemodinamia. Entonces, qué fenómeno los hemodinamistas, cómo colocan el catéter en 5 segundos, ¿no? Pero si a mí me dan rayo todos los días, yo también lo coloco en 5 segundos. ¿Vieron lo sencillo que es colocar en una sala de hemodinamia un catéter de Swan? ¿Por qué? Porque se detecta muy fácilmente el globito y el catéter y vemos rápidamente dónde se encuentra. La tercera propiedad de este baloncito es que evita perforaciones. ¿Por qué razón? Cuando el catéter, el baloncito está desinflado, esto es una punta. Pero cuando está insuflado, esa punta ya es algo romo, porque el catéter está junto en la punta. La precaución que deben tener siempre es que una vez que tienen curva de ventrículo derecho, desde ese momento se avanza únicamente con el balón insuflado y se retira el catéter únicamente con el balón desinflado. Si nosotros avanzamos el catéter estando en ventrículo derecho, sin inflar el balón, podemos perforar el ventrículo derecho. Acuérdense que el ventrículo derecho en muchos lugares tiene 2 milímetros de espesor, fácilmente perforable con este catéter. Y si nosotros retiramos con el balón inflado, podemos lesionar la válvula tricúspide. Una valva de la válvula tricúspide, o se puede enganchar, de hecho son cosas descritas que han sucedido. El otro canal de trabajo, que no es un canal, es el cable del termistor para la termodilución, ¿no? Llega hasta la punta del catéter y lo censa en la parte, como vimos, ¿no? En la parte donde censa la temperatura, que es el mismo lugar donde vamos a hacer el cálculo, en la parte del aparato que calcula la termodilución, el gasto cardíaco por termodilución. Un catéter de Swan más moderno tiene la fibra óptica, como ya dijimos en la punta, para medir de manera permanente el gasto cardíaco y la saturación venosa mixta, y una nueva innovación del catéter de Swan más moderno, entre los 25 y los 30 centímetros del cable, más o menos a la altura donde está el orificio proximal, tiene un cable de marcapasos, un generador, puede marcapasear el corazón, ¿no? Eso para mí es literatura, no lo conozco personalmente. ¿Cuáles son las indicaciones del catéter de Swan? Revisen la literatura de esto, revisen literatura y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta, y algunos le ponen 2 indicaciones, otros le ponen 3 indicaciones y otros le ponen 50 indicaciones. Las he dividido en 2, esto para
los colegas terapistas y cardiólogos, y esto para nosotros los anestesiólogos. El shock séptico es una indicación clara de necesidad de catéter de Swan-Ganz. La inestabilidad hemodinámica persistente, aunque no llegue a ser shock cardiogénico, ese paciente que sube la presión, que baja la presión, que aumenta, que disminuye el ritmo diurético, necesita un catéter de Swan-Ganz para ver dónde estamos parados, a ver si a ese paciente le falta volumen, le falta vasopresores, le falta inotrópico. Lo más seguro, un catéter de Swan-Ganz. Esta inestabilidad hemodinámica persistente es un ejemplo de que se necesita en ese momento Swan-Ganz y no el eco, porque justamente es persistente, va y viene, persiste, mejora, pero persiste la inestabilidad hemodinámica. No le van a estar haciendo eco, cardiograma transesofágico permanentemente a un paciente, o haciéndole un eco cada 5 o 10 minutos. No sé si se disponga en un hospital de un aparato y de una sonda para dejarla permanentemente con el paciente. En quirófano lo podemos hacer, pero en la sala de recuperación, en la sala de terapia intensiva, muy difícil, muy costoso. Aumento progresivo de requerimientos de drogas vasoactivas e inotrópicos. El ejemplo de esto es el politraumatizado. El politraumatizado frecuentemente hace síndrome compartimental y nosotros vamos a necesitar cuál es el aporte de líquido. Nos confiamos muchas veces de pasarle líquido, pensamos, no, líquido no le falta porque ya le pasamos 4 litros, pero por ahí tiene un compartimental, ¿no? Eso es indicación precisa de catéter de Swan-Ganz. Y obviamente el shock cardiogénico. Esas serían las indicaciones para la sala de trauma, para los colegas terapistas, etcétera, etcétera. Estas son las indicaciones que no son las indicaciones de la literatura. Esto es lo que yo le vengo a contar, lo que nosotros hacemos y cuándo lo colocamos. Esto en la Fundación Favaloro colocamos en estas situaciones. Fracción de eyección severa del ventrículo izquierdo, es decir, una fracción de eyección por debajo de 30, ¿no? Ese paciente se le coloca catéter de Swan-Ganz. Se lo opere de válvula aórtica, se lo opere de CRM, se lo opere de Vental, Tyron, lo que sea. Ese paciente lleva catéter de Swan-Ganz sin discusión. Bomba prolongada. Si se prevé que el paciente, que esa cirugía va a tener una bomba prolongada, se le coloca el catéter de Swan-Ganz. Si no está previsto y no se le ha colocado, al salir de bomba se lo coloca. Siempre dejamos puesto el introductor. Perdón. Cirugía, esto es un solo ítem, está mal escrito, es un solo ítem esto. Cirugía bi o trivalvular con fracción de eyección moderada severa. Por lo general, las cirugías bi o trivalvular sufren más el impacto de la acomodación. Ejemplo, un reemplazo de válvula aórtica por estenosis aórtica que frecuentemente coexiste con una insuficiencia mitral y le hacen plástica de válvula mitral, eso es un bivalvular. Ese corazón va a sufrir mucho la adaptación a los nuevos volúmenes. Un factor pronóstico malo es cuando en el eco previo el paciente tiene un volumen auricular mayor que el volumen del ventrículo izquierdo. Mientras tiene insuficiencia mitral, más o menos se la banca. Pero una vez que le cambian la válvula, ese corazón sufre muchísimo de adaptarse. Y no lo sufren en la sala de quirófano, lo van a sufrir los colegas que reciben al paciente en la sala de recuperación cardiovascular. Es típico de los mitrales. El mitral es el paciente más complejo de todos los reemplazos valvulares. Cirugía combinada, CRM más una válvula, excepto cuando es, por ejemplo, una estenosis valvular aórtica, un recambio valvular aórtico y un puente. En esos pacientes no usamos catéter de Swan-Ganz. La cirugía cardíaca que mayor mejoría experimenta una vez operado es justamente el recambio de la válvula aórtica por estenosis mitral. Imagínense un ventrículo eyectando sangre en un orificio que tiene 0,7, 0,6 de centímetros cuadrados y después con un ventrículo eyectando sangre a través de un orificio que tiene 2 centímetros cuadrados. La resistencia es 64 veces menos, ¿verdad? Entonces ese corazón anda bien, sale latiendo bien. Y si ese paciente además tiene buenos lechos distales y se le hizo un puente o 2 puentes, va a latir mucho mejor. Ese paciente anda bien. Por lo general son pacientes que andan muy bien. Aneurisma de aorta abdominal con clampeo suprarrenal. Es muy común que se opere un aneurisma de aorta abdominal, pero el clampeo sea por arriba de la emergencia de las arterias renales. Necesitamos con ese paciente no errarle en el manejo de los volúmenes, ¿no?
Una vez que se hace el desclampeo, una vez que se pone de vuelta, se reinicia la circulación hacia la parte inferior del cuerpo, necesitamos ser cautos con los volúmenes, generosos cuando le falta y restrictivos cuando le sobra. ¿No? Es un paciente también, acuérdense, en toda esa acidosis que produce con el clampeo, etcétera. Muchos de ustedes tienen que haber participado de esta intervención. La verdad que a los colegas anestesiólogos que hacemos cardio es la que menos nos gusta. No es larga, no es de las más lindas, no es como hacer, por ejemplo, un reemplazo valvular aórtico, un CRM. Los trasplantes cardíacos y pulmonares, sea uni o bipulmonar, sea cardíaco, todos, el 100% llevan catéter de Swan-Ganz. ¿Por qué razón? Es común que estos pacientes, los trasplantados cardíacos y pulmonares, requieran vasopresores. La administración de noradrenalina tiene un efecto indeseable, produce trastornos de la microcirculación. Mientras más noradrenalina usemos, más posibilidades que se rompan las suturas, tanto vasculares como la bronquial, en el caso del trasplante pulmonar. Entonces, la indicación de uso del catéter de Swan-Ganz en el trasplante cardíaco pulmonar es disminuir el requerimiento de vasopresores, ¿no? Además, el trasplante cardíaco, el corazón que le colocan al paciente, al receptor, es un corazón denervado. Ese corazón ya no tiene, es un corazón que no responde a la atropina, ¿verdad? No tiene nervios. Ese corazón necesita tener memoria. Una vez que lo desclampean y empieza a latir, tiene que latir a 140 por minuto. El futuro de ese corazón va a depender de lo que salga latiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, ¿qué usamos? ¿Qué se usa generalmente para esto? Isoproterenol. Pero el isoproterenol tiene un efecto secundario, un efecto muy perjudicial, que es la vasodilatación periférica y una caída de la resistencia sistémica muy bajo. Entonces, mayor razón, tenemos baja resistencia, tenemos mucha frecuencia cardíaca, tenemos que disminuir los requerimientos de vasopresores, indicación precisa de colocar trasplante catéter de Swan-Ganz a los trasplantes cardíacos y pulmonares. Los trasplantes hepáticos lo colocan previo al trasplante para descartar que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar moderada, severa, muchas veces contraindica el trasplante hepático, porque va a traer mucho éxtasis hacia la circulación venosa del hígado. Y una de las cirugías más grandes que existen en la cirugía cardiotorácica es el aneurisma tóraco-abdominal, pero me refiero a aquel paciente que va con tóraco-frenolaparotomía, que le reemplaza desde la aorta torácica hasta la aorta abdominal y termina en un pantaloncito, en un aorto ilíaco. Es tremenda, terrible la acidosis que se produce en estos pacientes, por tener acidosis, etcétera, etcétera, trastorno de los volúmenes, necesita un catéter de Swan-Ganz. El mayor monitoreo de estos pacientes también, tanto para el manejo de volúmenes como para el manejo de drogas, indicación absoluta de catéter de Swan-Ganz. En el año 2017 podemos decir que no existen contraindicaciones absolutas. ¿Cuándo no tiene sentido colocar un catéter de Swan-Ganz? Cuando el estado hemodinámico no puede ser modificado. A ver, un ejemplo. Vamos a irnos a un extremo. 80 años, 160 de frecuencia cardíaca, 20 microgramos kilo minuto de dobutamina, 4 gamas de noradrenalina. ¿Para qué le van a colocar el catéter de Swan-Ganz? ¿Para darle más nora? ¿O para darle más volumen? ¿O para qué? Si no se van a modificar, si no el Swan-Ganz se lo hace para buscar un diagnóstico de la función cardíaca y, de acuerdo a eso, modificar la administración de volúmenes y drogas. Si ya no hay nada que se pueda hacer, no solamente en el paciente grave, no solamente en el paciente moribundo. Cuando el estado hemodinámico no puede ser modificado, no se usa catéter de Swan-Ganz. Es innecesario. La
presencia de válvula tricúspide protésica. Ese inclusive es un tema de discusión. Obviamente, la válvula tricúspide protésica no es como la prótesis de la válvula aórtica ni como la prótesis mitral, que son, por llamarlo, más fuertes. Es una válvula mucho más débil que recibe menos presión. Entonces la tocan un poquito con el catéter y la pueden lastimar. No es que la van a romper, pero sí pueden mellarla y dejarla insuficiente. Sin embargo, sigue siendo una contraindicación relativa. Hay que retirar, cuando se coloca un catéter de Swan-Ganz en un paciente que tiene una válvula tricúspide protésica, hay que retirarlo con una buena PVC, que el paciente esté bien precargado. Si lo retiran con el corazón vacío, lo más seguro es que lastimen la válvula tricúspide protésica. Las coagulopatías. Se habla mucho de que las vías centrales están contraindicadas en la coagulopatía. Pero ¿cuántos coagulopáticos con hemorragia digestiva les ha tocado hacer y tienen que igual colocarle una vía yugular para pasar volumen? Con el Swan-Ganz es exactamente lo mismo. Si requiere Swan-Ganz, bueno, usaremos el eco para buscar la vena, pero se coloca. En cuanto a las infecciones, si el shock séptico es una indicación, una infección no puede ser una contraindicación. Por lógica, ¿no? Claro, puede pasar que tenga infección en el cuello, en el otro lado del cuello también, en la subclavia, y más la suerte que tenga también infección en la región inguinal. Bueno, la verdad que no conocí ningún paciente así. No sé, en el sitio de punción, si tiene infección, eso es contraindicación absoluta para el sitio de punción. Pero se puede buscar la otra yugular, la subclavia, etc. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Y si no las anotan y después me dicen. Cuando no hay pregunta, ¿es que nadie entendió nada o todos entendieron todo? ¿No? Ahí dice algunas cardiopatía congénitas. ¿Cuál es? Esta me la pasé, perdón. Sí, tampoco son contraindicaciones absolutas. A ver, el foramen ovar permeable no contraindica la colocación del catéter de Swan-Ganz. Si los ecografistas a veces no lo ven, menos va a pasar el cable del Swan-Ganz por ahí, o sea, menos va a pasar el catéter, el agujero es muy chiquito. Una comunicación interauricular, cuando no tiene inversión de flujo, no tiene ningún problema. Si se necesita, se lo puede colocar. Necesitamos la ayuda de rayos para detectar precozmente si se nos va el corazón izquierdo. La comunicación interventricular menos difícilmente se va del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo porque hay mayor diferencia de presión entre las dos aurículas, ¿no? Pero siempre viene bien la ayuda del eco, no es necesario que sea transesofágico, puede ser eco transtorácico para la colocación del catéter, ¿no? El complejo de Eisenmenger, ahora que están de moda las cardiopatías congénitas del adulto, antiguamente los que se operaban de esto se morían a los 10 años, bueno, hoy llegan a los 40, a los 50 años. La válvula pulmonar que se les reemplaza queda muy chica y ese ventrículo derecho crece no crece uniformemente. Parece, cuando les ven el ecocardiograma, parece cualquier cosa menos un ventrículo derecho. Y se torna dificultoso colocar el catéter de Swan-Ganz. La ayuda de rayo es fundamental para colocarlo en ese paciente si se lo necesita, ¿no? Porque el catéter da vuelta y da vuelta y el tracto de salida del ventrículo derecho no está donde siempre está. Por la patología, acuérdense que es una patología con alteración morfológica más que funcional. La técnica de colocación. Nosotros a todos los pacientes, a la gran mayoría, salvo una contraindicación específica, lo colocamos obviamente por una vía central por yugular interna derecha. Lo progresamos hacia la aurícula o al ventrículo derecho. Una vez que estamos en el ventrículo derecho, insuflamos el balón. Por lo que ya expliqué, desde ese momento, en el ventrículo derecho, solo avanzamos con el balón inflado y solo retrocedemos con el balón desinflado. En el corazón normal, el paciente que no tiene tromboembolismo pulmonar, que no es un dilatado, yo digo siempre, no se pongan a acariciar la válvula pulmonar con el balón, sorprendan la pulmonar, hacemos un movimiento rápido para avanzar. Rápidamente, la punta del catéter con el balón inflado busca la arteria pulmonar, busca la válvula pulmonar y pasa a la arteria pulmonar.
Si se van a poner a acariciar con el balón la pulmonar, van a generar arritmias, se le va a dar vueltas, se le va a anudar y no avanzan. En el corazón normal. Tengamos mucho cuidado, por ejemplo, en el dilatado. Una vez que estamos en la arteria pulmonar, seguimos con el balón inflado. En cuanto cambie la morfología de la curva, hasta ese momento no avanzamos más. El infarto pulmonar, la ruptura de la arteria pulmonar viene por insuflar el balón a una presión desmedida o inflarlo muy rápido en una rama muy chica, ¿no? O avanzarlo demasiado. Si se va a una rama muy chiquita y nosotros lo inflamos con 1 centímetro de aire, podemos romper la pulmonar y de hecho ha pasado. Si cuando nosotros estamos listo, lo colocamos, el catéter quedó colocado y estamos midiendo arteria pulmonar, y al ir insuflando el balón, que hay que hacerlo con cuidado, al insuflar apenas medio centímetro, ya tenemos curva pulmonar, entonces nosotros desconectamos la jeringa y en vez de dejarle 1 centímetro de aire, le dejamos el medio centímetro. Seguramente cuando pasemos volumen va a requerir que le pongamos el centímetro. No hay que inflar más que cuando aparezca la onda de la arteria pulmonar. Este es sacado de un texto, este dibujo, ¿no? Por yugular externo, obviamente. Cuando la punta del catéter está en la aurícula derecha, tenemos la curva característica de la aurícula derecha, ¿verdad? Este ha sido tomado con un monitor que tiene velocidad lenta a 6,5 milímetros por segundo, porque si ponemos uno que vaya a 12,5, la curva del ventrículo derecho más bien es más parecida a la curva caunográfica que a esto que parece una sierra. Cuando la punta está en el ventrículo derecho, la característica del ventrículo derecho es que no tiene diastólica. La diastólica del ventrículo derecho es 0. Acuérdense eso para que la diferencien cuando estén en otro lugar. Salvo que tenga un trendelémbolo exagerado, puede llegar a tener 5, ni eso creo, de diastólica del ventrículo derecho. Pero tiene que ser 0. Cuando pasamos al torrente de la arteria pulmonar, entonces la sistólica va a ser similar, pero va a tener una diastólica importante, la presión diastólica. Y cuando se enclava, tiene que disminuir esa presión. No tiene que llegar a ser la presión de la aurícula derecha, tiene que ser entre la aurícula derecha y la pulmonar. Entonces, en condiciones normales, aurícula derecha baja, pulmonar más alta y la presión capilar pulmonar en medio. ¿Qué es la presión capilar pulmonar? Wedge, encuña, de enclavamiento, etcétera, como quieran que la llamen. Cuando nosotros insuflamos el balón en la rama de la arteria pulmonar, lo que hacemos con ese balón es ocluir el flujo anterógrado, el flujo que viene desde el ventrículo derecho. Entonces queda censando la punta del ventrículo, la sangre que queda desde ahí para adelante. En el momento que se abre la válvula mitral, no existe ningún obstáculo entre la punta del catéter y el ventrículo izquierdo. Entonces es un medidor muy fidedigno de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que es lo que nos sirve para saber la fuerza contráctil del corazón, ¿no? Tiene que ser real, tiene que ser obviamente bien enclavado y tiene bueno, otra cosa se me escapa, eso de que tiene que estar colocado en una área 3 de Wedge, olvídense de eso, eso es verso, ¿eh? Tiene que estar en una rama de la arteria pulmonar. La variación va a ser de 1 o 2 milímetros de mercurio, si está en área 3 o en área 1 de Wedge. No sean tan exigentes con eso. Si se va en la rama pulmonar ya está bien colocado. En ninguna terapia ni ningún anestesiólogo conozco que sea tan exquisito, no, se me fue muy arriba, lo voy a colocar más abajo. No existe eso. Este es el sed armado. Cuando vamos a hacer un paciente de cirugía cardíaca, a todos le colocamos esto. Bueno, acá está el sed armado, ese es el introductor del Swan-Gun, por acá viene el cable. El lateral del Swan, que con el cable adentro, con el catéter adentro, tiene un flujo similar a un Avocat 14, un Secalon 14, un catéter de Teflón 14, para no hablar de marcas. Esta es la guía metálica del introductor del Swan. Esta es la guía metálica del doble lumen. Una asexia rigurosa, un campo que es adhesivo que está fenestrado acá, buscando la yugular interna derecha. Acá están colocados. Vía posterior usamos el doble lumen.
por el catéter proximal, que es el marrón, usamos solamente noradrenalina, la bomba directa con noradrenalina. Si es un trasplante cardíaco, por el lateral de la llave de 3 vías le colocamos isoproterenol. No se coloca más drogas por ahí. No se recomienda usar un suero que arrastre noradrenalina porque la infusión va a depender de que si le aumentamos o le disminuimos el goteo del suero. La noradrenalina siempre tiene que ir sola. A lo sumo con el isoproterenol nunca van a estar apagados los dos en un trasplante cardíaco. En la otra rama, en el orificio distal, colocamos un microgotero y a la salida de la llavecita colocamos una rampita con 3 llaves de 3 vías. Por la distal, o sea, la más cercana al paciente, colocamos dobutamina. La más proximal colocamos insulina. Acuérdense que el paciente en bomba aumenta los requerimientos crea resistencia a la insulina. Entonces produce mucha hiperglucemia, ¿no? Y el del medio lo dejamos libre en caso de que necesitamos cualquier otra droga, nitroglicerina, nitroprusiato, etcétera, etcétera. Esta es la vía posterior y la yugular por vía anterior colocamos el introductor del SWAM. Este es el lateral donde sirve para pasar volumen y drogas rápidas. Antes de empezar a colocar, tiene que probar el balón. Ya muchos textos dicen que hay que probarlo bajo agua, a ver si pierde. Lo tienen inflado un ratito, si no pierde ya está. O sea, hay que ponerse en exquisito para inflarlo bajo agua. Imagínense si está pinchado, ¿cuánto va a tardar en desinflarse? Van a leer muchos textos que digan, hay que probarlo bajo agua. O sea, hay que hacer la prueba del gomero como cuando vamos a la gomería con la goma del auto pinchada. Yo creo que no tiene sentido. Sí probamos antes de pasarlo. Y obviamente tiene que estar purgado, no tiene que tener nada de aire el catéter. Esto que particular importancia es si lo estamos colocando en un paciente que tiene una comunicación interauricular, vamos a lavar la vía y le mandamos todo ese aire para adentro. Eso sí puede ser peligroso. Acá está el catéter colocado con la cobertura esta que lo mantiene entre comillas estéril. No puede ser estéril algo que no es totalmente sellado, algo que no es hermético. Está conectada la llave para volumen y esta es la otra rampa, que, a ver si la veo, acá está, la que tiene noradrenalina, y esta es la rampita que tiene dobutamina, la primera, esta es la insulina y esta la dejamos libre en caso de necesitamos otra droga. Muchos pacientes se indica, infectología indica por ejemplo vancomicina, la vancomicina siempre la pasamos en bomba. Y esta foto, acá el más joven es el rotante, el otro soy yo, ¿no? Esta foto la traigo por lo siguiente. Cuando van a rotar a la Fundación Favaloro, no le decimos vayan a colocar un catéter de Songán, anda, lavate y pinchalo. Tampoco le decimos, mira cómo lo voy a pinchar yo. Eso es como preparar el Fernet y decir, mira, estoy tomando Fernet y no te doy, ¿no? No, hay un residente que va con toda la gana de ver un Songán y lo ponen a mirar. Acá uno de sus compañeros que está acá presente es testigo de que siempre se lavan con nosotros. Cada uno que está rotando, vamos más temprano, tardamos un poquito más, pero se lavan con nosotros el residente, el rotante que tenemos siempre, y lo hacemos con ellos todos los procedimientos. La gracia es que vayan a rotar y los dejen meter mano para mirar la verdad. Se aprende mirando, anestesia por suerte se aprende mirando, pero si es un procedimiento con el cual están poco habituados, lo ideal es que participen, ¿no? Recomendaciones para la colocación. Asepsia rigurosa. Por orden de infectología en nuestro hospital, a mí honestamente me parece medio exagerado. Una vez que el paciente está en Trendelenburg con la cabeza lateralizada, viene el técnico de anestesia con los guantes estériles y le pasa una compresa estéril jabonosa y lo cubre con un campo estéril. Luego entra el anestesiólogo lavado y tiene que pasarle 3 manos, como casa nueva, 3 manos de pintura, ¿no? Porque si no, si la instrumentadora te ve que no estás haciendo eso, es la primera que te buchonea, ¿no? Pero te obligan a que le dé las 3 manos de pintura. Y después secarlo, esperar un ratito y colocar el campo que ustedes vieron en la otra. O sea, no se ahorra en asepsia, antisepsia para la colocación. Cuidados inherentes al paciente. Existe el dilatado en un extremo y el hipertrófico en otro extremo. El hipertrófico es generador de arritmia.
Entonces, ustedes empiezan a colocar un catéter, acarician la pulmonar, la tricúspide, y empiezan con arritmia, no pueden progresar y sigue con arritmia, tienen salva de TB, paren el procedimiento, hagan los gases, capaz que ese paciente tiene 2,3 de potasio, lleven el potasio a 4,5, administrenle sulfato de magnesio o lidocaína y después se sigue con el procedimiento. El ventrículo hipertrófico es arritmogénico por excelencia, tengan cuidado con ese paciente. El dilatado en el otro extremo tiene las paredes mucho más finitas. Ese paciente hay que maniobrarlo con cuidado porque se perfora fácilmente. ¿No? A eso me refiero cuando digo inherentes al paciente, inherente al corazón que tengan. Si el paciente nos genera dudas, no tarden en pedir ayuda a rayos o a eco para confirmar el lugar. Siempre probar el balón, probar la integridad del catéter y purgar. No puede haber aire en ninguna de las dos luces del catéter de Swan-Ganz. La calibración del monitor tiene que estar bien calibrado, la escala en 0 y una escala apropiada. Usamos la de 0,40 o de 0,60. Es un error muy común calibrar el aparato y dejar una escala de 0,200 y el paciente tiene 30 de media pulmonar y esa curva parece PVC. Pero es por la escala, porque la escala que hemos puesto es la errada. Tengan mucho cuidado con eso, hay errores. Y hay veces que estamos, dale, y no lo pueden invocar, no llevo ventrículo nunca para nada, pero la escala está en 0,200. Tiene 40 de presión en el ventrículo derecho y la curva es chiquita. Tampoco es recomendable poner lo que tienen los monitores, ¿cómo se llama? Que busca optimización de escala. ¿Por qué razón? Porque tengan lo que tengan, la curva va a ser buena. La curva va a ser perfecta siempre. Y eso induce error. Ojo con esas cosas. Son cuidados que tenemos que extremar todos los días. Tanto para la interpretación como para no cometer iatrogenia. Bueno, todos los catéteres tienen que tener esto. Todos. La constante de cálculo. Ese es un error muy frecuente. Si nosotros hacemos un ajuste manual por desconocimiento de la marca, un catéter esterilizado que se usa, ¿no? En la institución no utilizamos, pero de hecho en muchos lugares se usa catéter, o se usaba hasta hace poco catéteres esterilizados. O si la marca no está incluida, si ustedes cliquen acá, le aparecen las marcas más comunes de los catéteres de Swan-Ganz. Pero si no aparece la marca que están usando, tienen que ir a la constante de cálculo. Viene en la hojita del Swan la que recubre el catéter. Y si no, tienen que consultar la bioingeniería. Si esto está en 0, el catéter no funciona. Ni mide la temperatura, ni calcula el gasto cardíaco. Pero si alguien por error le dejó en 1 la constante de cálculo, ahí mide y mide de manera muy errónea. Cuidado con eso. No, los demás son programación inherente al aparato, ¿no? La altura y el peso no es la que el paciente dice, tengan cuidado con eso. Nosotros en la Fundación Favaloro nos guiamos por lo que dice el funcional respiratorio, que todos los pacientes cardíacos, porque cuando le hacen el funcional respiratorio, a todos los pesan, pero los pesan el día anterior, y a todos los miden. Entonces nosotros buscamos el funcional respiratorio y de ahí sacamos el peso. Si coincide con el del paciente está bien. Pero a veces el paciente dice, ¿cuánto pesa? 82. Mentira. Vamos al funcional respiratorio y pesa 92. No solamente las señoritas se sacan el peso, nosotros también nos sacamos el peso. No es una cosa inherente a las compañeras, a las colegas anestesiólogas. ¿No? De broma, chica, no me miren mal tampoco. Bueno, entonces, la superficie corporal la calcula el aparato. La edad no interfiere. El aparato trae para programar la edad, pero la edad en las mediciones del Swan-Ganz no interfiere para nada. Eso es como el índice de masa corporal cuando ustedes lo buscan en el Medcal. No interfiere para nada la edad. Les pregunta la edad, pero es la misma. Póngale en 1 año o póngale 80 años y le va a dar exactamente la misma. Las complicaciones. Todas las complicaciones inherentes a la colocación del catéter. Para colocar un catéter tenemos que colocar antes una vía central. Entonces, todas las complicaciones inherentes a la colocación de vía central van a ser propias de la colocación del catéter de Swan-Ganz.
Neumotórax, hemorragia, hematoma cervical que puede ser asfixiante. Y también una complicación es imposibilidad de colocación. Y hay veces que ni con rayo ni con eco se pudo procesar el catéter y tenemos que abortar el procedimiento. No se puede colocar sencillamente. No es raro que pase. Inherentes a la progresión del catéter y a la permanencia del catéter, que siga otro camino, que no vaya para donde nosotros le decimos, sino que primero vaya por Plaza Italia, vaya a dar una vuelta por ahí, después llega al lugar donde nosotros queremos. Bueno, es muy común que en vez de ir a la vena, a la aurícula derecha, se vaya a la vena cava inferior o a la vena subclavia del otro lado. Pero ha pasado muchísimas veces, pero es una cosa muy frecuente que se nos vaya a la otra yugular o que se vaya a la vena cava inferior. Y estamos dando vuelta, bueno, con rayos se alivia eso, ¿no? También un poquito de experiencia para poder calcular la distancia. Si ustedes están a 50 y sigue con presión venosa, lo más seguro es que ya hayan ido a la vena cava inferior. La colocación intraarterial, si no nos damos cuenta que colocamos el introductor del Swan en una arteria y empezamos a progresar eso, lo más seguro es que se vaya para cualquier otro lado menos para el corazón. Están descritos ACV, por migración del catéter vía arterial hacia la otra carótida. Imagínense si a ese paciente le hacen un lavado o si encima le inyectan fisiológico frío. Es una complicación desastrosa, una complicación terrible del catéter de Swan. Perforaciones del ventrículo derecho con el correspondiente taponamiento. Obviamente sí que lo perforamos cuando está el tórax cerrado. Lo más fácil, lo mejor, lo más inocuo para el paciente sería perforarlo con el tórax abierto. Pero el catéter se coloca casi siempre con el tórax cerrado. La precaución que ya dijimos con el paciente dilatado y de inflar el balón en el ventrículo derecho. Las migraciones hacia el corazón izquierdo en las comunicaciones izquierda-derecha, ¿no? Más frecuente mientras menor diferencia de presiones. Cuando hay inversión de flujo, mucho más frecuente que se vayan al lado izquierdo, ¿no? Pero se detecta fácilmente viendo la curva de presión. Infecciones como la sonda vesical, como la sonda, etcétera, como todo lo que es ajeno al organismo, que tiene una puerta de entrada a las infecciones. Por eso la rigurosidad de la asepsia, la rigurosidad del manipuleo, etcétera, etcétera. La solución fisiológica tiene que ser estéril siempre, no agarrar de cualquier fisiológico que esté abierto para hacer la medición, ¿no? Lo ideal es tener el circuito cerrado, no desconectar nunca la jeringa para hacer las mediciones. Anudaciones son muy frecuentes, sobre todo en los dilatados también. Hay nudos reales, nudos ficticios y nudos reales también. Se han necesitado volver a abrir la aurícula derecha para retirar un catéter de Swan. Tampoco es raro eso. Infarto pulmonar, por lo que ya dijimos, inflar, sobreinsuflar o dejar insuflado el baloncito en la arteria pulmonar. Lo que hay que estar midiendo siempre es la presión en la arteria pulmonar, no dejar el balón insuflado permanentemente. Ahí tenemos infartos pulmonares o ruptura de la arteria pulmonar. Ruptura tendinoso-valvular con la lesión protésica, lo que hablamos de la tricúspide, ¿no? Y embolia aérea cuando no purgamos el catéter convenientemente. La embolia aérea también se puede producir con la ruptura del balón. Igual, o sea, si se les perfora, si se les rompe el balón en la aurícula derecha es 1 centímetro cuadrado de aire. Cuando inyectamos propofol le damos 1 centímetro de aire casi siempre. O no me diga que todos tomamos la precaución de purgar la jeringuita para arriba y mandarle, todo lleva un poquito de aire, no pasa nada, ¿no? Hay que ser demasiado descuidado para tener una embolia aérea importante en la colocación del catéter de Swan. Errores de información y de interpretación. Discúlpenme esto, pero no entraba, no es que, ya sé que hay que cortar acá en la E, ¿no? Lo que vimos en la escala de calibración, lo que ya hablamos, en la calibración del aparato y la escala apropiada. Los artefactos son muy comunes. Ya vamos a ver, hay una foto de la mala interpretación de los valores, es decir, tiene PVC, tiene gasto cardíaco bajo, falta volumen, pero capaz que tiene PVC de 20. ¿No? Vamos a hacer varios ejercicios hacia el final de la charla para tratar de ensayar la interpretación y conductas inherentes al catéter de Swan. Obviamente, una mala interpretación nos lleva a toma errónea de decisiones.
hacer una medición y que nos da 1.1 de índice. No, y bueno, ¿qué le damos? Inotrópico, volumen. Es capaz que el cirujano tenía levantando el corazón con la mano, sí. A veces no avisan, a veces avisan, a veces no avisan. ¿No? Esos son errores de medición. ¿Qué incidencia de complicaciones tiene en cuanto a cantidad de colocación y progresión y permanencia de información tienen ustedes ahí? Es decir, incidencia en, obviamente es operador dependiente. Pero Sí, 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 sí. Lo que más hemos tenido perforación del ventrículo derecho. Eso es lo que arritmia tienen en cada colocación del catéter de arritmia. Siempre hay una trasistolia cuando tocamos la tricúspide. Hemos tenido, o sea, hablo de la práctica mía, 3 perforaciones. Una tuvimos que hacer la esternotomía de urgencia, otra sucedió en la recolocación. Cuando se trabaja sobre el ventrículo derecho, por ejemplo, un injerto pulmonar, hay que retirar el catéter y después volverlo a colocar. En la recolocación perforamos un ventrículo derecho. Lo que más, la mayor complicación, vieron ustedes como cualquier clínica, cuando se infecta un paciente no saben a quién tirarle la culpa. ¿No? Le tiran la culpa a la boca, le tiran la culpa al catéter de la espalda. Bueno, también el Swan-Ganz es calumniado por eso, también le tiran la culpa. Las infecciones son muy frecuentes en el paciente que tiene Swan-Ganz, pero acuérdense que el paciente que tiene un catéter de Swan-Ganz tiene sonda vesical, tiene otra vía central en otro lado, está invadido por todos lados. Entonces no le vamos a tirar la culpa al catéter de Swan-Ganz. Los infectólogos quieren disminuir las posibilidades de infección y empiezan a retirar el catéter. Pero es muy común. Lo ideal es que no esté más de 12 horas cuando el paciente experimente una mejoría estable, ¿no? Y no más de 5 días. Si el catéter de Swan-Ganz va a estar más de 5 días, se lo rota. Eso sería lo ideal. ¿No? Arritmias las tenemos siempre. ¿No? Y cálculos de interpretación, somos seres humanos, también las tenemos con el catéter de Swan-Ganz. Y es una complicación. Hablábamos de artefacto. ¿Qué les llama la atención? Acá un paciente con marcapaso, ¿verdad? Está claro. Tiene 46 de media. Y acá tiene 10 de media pulmonar. Y tiene 97 de saturación de oxígeno. ¿Qué le llama la atención en esta? Con confianza, ¿eh? ¿Cuánto tiene? Sí, pero estamos saliendo de bomba. Bueno, puede ser. También está muy baja. Habrá que calentarlo un poquito más, habrá que aumentarle el volumen al calentador. Esto de acá, señores, estamos midiendo arteria pulmonar y tiene menos 6 de diastólica pulmonar. ¿Pero por qué? La diastólica de esta arteria pulmonar es esta. Esto es el artefacto similar a los equipos viejos de electrocardiografía. Cuando sacaban un electrocardiograma que venía la puntita esa que subía y bajaba, y llegaba hasta abajo cuando por fuerza daba artefacto. Esto es similar. El rayo, por llamarlo así, viene con tanta fuerza que pasa el límite del 0. No puede tener 30 de sistólica nadie y menos 6 de diastólica de la arteria pulmonar. ¿No? Entonces, el aparato no piensa, el aparato solo calcula. Obviamente, tiene 30 de sistólica y menos 6, entonces 10 de media pulmonar. En realidad este paciente tiene 30, porque tenemos escala de 60, acá es 60, acá es 45, acá es 30, acá es 15. Este paciente tiene 30 de sistólica pulmonar, pero de diastólica tiene acá más o menos que serán 8, no puede tener 10 de media pulmonar. Seguramente este paciente tiene 22, 24 de media pulmonar. Y entonces nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces a tomar decisiones de acuerdo a lo que nos dice el aparato. Y a veces criticamos a los terapistas que no miran el paciente y que toman decisiones por el monitor. Los anestesiólogos también nos confiamos en el monitor y tomamos decisiones de acuerdo a lo que dice el monitor. ¿No? Ese es un error de interpretación y error de toma de decisiones. Acá la tienen en grande, es lo mismo, ¿no? Este es el 0. Esto tiene menos 5. Con 26 de sistólica esto es imposible, eso es un error. Eso es un catéter de Swan bien colocado, ¿no? No sé quién lo habrá colocado, no es mío por si acaso, ¿no? Esto viene desde la yugular, esta es la aurícula derecha, da la vuelta por el ventrículo derecho y sale una rama de la pulmonar y acá está la punta, ¿no? Lo ideal sería nunca ver una rayita acá. Estas fórmulas hemodinámicas
no es necesario que las memoricen de un momento a otro, se van adquiriendo, se van memorizando a medida que usamos el catéter. La mayor parte son por lógica, por sentido común. La lectura, la interpretación y las conductas que tomemos, de acuerdo a lo que nos dice el catéter de Swan-Ganz, van a servir para optimizar precarga, contractilidad y poscarga. La presión arterial, sabemos que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto quiere decir volumen de eyección. Y acá sí, esto sería lo más importante de este cuadrito. La resistencia vascular sistémica es igual la tensión arterial media menos la PVC sobre gasto cardíaco. Con la fórmula inversa, si tenemos mayor gasto cardíaco, o sea, cuando tenemos menor resistencia sistémica, menor resistencia al flujo sanguíneo que sale desde el ventrículo izquierdo, vamos a tener mayor gasto cardíaco. Es decir, si tenemos menor poscarga, vamos a tener mayor facilitación para la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo. A veces no entendemos por qué razón la resistencia sistémica alta se encuentra alta cuando tenemos una PVC muy baja, precisamente por la fórmula. Mientras mayor sea la presión en la aurícula derecha, este numerador va a ser menor porque está restando, ¿verdad? Sobre gasto cardíaco. Y mientras mayor gasto cardíaco, menor resistencia sistémica. Es típico ver un paciente que tiene 300 de resistencia vascular sistémica y ese paciente y tiene 5.0 de índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco sobre superficie corporal. Cada vez que usamos la palabra índice es cualquier valor sobre superficie corporal. Nos ponemos contentos, pero lo que está ese paciente es vasopléjico. Y con una vasoplegia tremenda cualquier corazón late, ¿no? Bien, el volumen, el gasto cardíaco, depende siempre de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. ¿Qué mide la precarga? ¿Dónde medimos la precarga? En la aurícula derecha, ¿verdad? La contractilidad con la presión capilar pulmonar, obviamente una medición totalmente indirecta. Y la poscarga con la resistencia vascular sistémica. El Swan-Ganz tiene parámetros que mide y parámetros que calcula. La PVC, la presión venosa central, nos mide la precarga con el agujero proximal localizado en la vena cava superior o en la aurícula derecha. Lo normal de 2 a 8, ¿verdad? Presión del ventrículo derecho, cuando la punta del catéter llega al ventrículo derecho o cuando progresamos demasiado el catéter y el agujero proximal, el orificio proximal, queda en el ventrículo derecho. Es muy común que pase eso también, ¿eh? Hay que retirarlo. Sistólica hasta 30 y diastólica que tiene que ser de 0 en el ventrículo derecho, ya lo dijimos, ¿verdad? Podemos llegar a tener una diastólica cuando tenemos un Trendelenburg exagerado. La presión pulmonar consideramos como valores normales una sistólica de 18 a 35, una media de 10 a 25 y una diastólica de 5 a 15 en condiciones normales. Lo que más nos va a interesar acá es obviamente la presión media de la arteria pulmonar. El ecocardiograma la mide con bastante precisión. Es muy fidedigna la presión con los métodos, con el ecocardiograma moderno, el eco transesofágico y el eco tanto torácico la miden con bastante precisión. Tal es así que si a un paciente que le han medido la presión de la arteria pulmonar por eco, después le hacen un estudio hemodinámico y da un valor muy parecido, 2, 4 milímetros de mercurio es nada. Esos 2, 4 son de acuerdo a si ha tomado líquido, si ha recibido líquido, si le han pasado un suero, etc. Son variaciones insignificantes. La presión capilar pulmonar, wedge, en cuña o enclavamiento, 5 a 15. Como dijimos, una medición muy similar a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Si tenemos una presión capilar pulmonar alta, ese ventrículo no está expulsando sangre, le falta contractilidad. Si lo tenemos baja, o está expulsando bien, o tenemos un corazón hiperdinámico. Mide obviamente la temperatura por el termistor que tiene en la punta del catéter. No mide el catéter la presión arterial, pero no hay medición. Todos los monitores que tiene la computadora para medición
de los parámetros del SWAN viene medidor, obviamente, de tensión arterial invasiva. Yo no conocía a nadie que use Swan-Ganz con manguito de presión. No sé si se hace. Todos tienen presión arterial invasiva, entonces por eso lo incluimos. Igual que la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la calcula el oxímetro, la presión media pulmonar, y la calcula la presión arterial y la calcula el electrocardiograma, ¿no? Y esto es lo que calcula. El gasto cardíaco, ya vimos lo que era el gasto cardíaco, ¿no? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El índice cardíaco, que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Hay varias consideraciones en cuanto al índice cardíaco. Lo mínimo es 2.2. Lo mínimo. Eso es lo mínimo, pero ¿en quién? Depende en quién. ¿En qué paciente 2.2? ¿Y por qué no 2.4 está mejor? Hay una operación, una cirugía muy compleja que se hace muy comúnmente en la Fundación Favaloro, que es la tromboendarterectomía pulmonar. Uno de los criterios a la salida de bomba es no tener un índice cardíaco 20% mayor al previo, a cuando el paciente tenía puestos los trombos en las arterias pulmonares, porque el pulmón se injuria. Entramos con 1.8 de índice cardíaco y a la salida de bomba ese paciente no puede tener más de 2 de índice cardíaco. En ese paciente no le vamos a llevar a 3. Qué lindo que sería ver un paciente con 3 de índice cardíaco, pero ese paciente se va a morir. Es un postoperatorio inmediato, una salida de bomba inmediata de una tromboendarterectomía pulmonar. No puede tener un índice cardíaco porque se injuria el pulmón. Y si se injuria el pulmón es mal pronóstico. Necesita asistencia respiratoria, membrana de circulación extracorpórea o lo que sea. Pero no puede superar. ¿Cómo frenamos el índice cardíaco? Dijimos que el índice cardíaco era gasto cardíaco sobre superficie corporal. Y el gasto cardíaco depende de la pre, la post y la contractilidad. ¿Cómo se les ocurre si me sale una tromboendarterectomía pulmonar con 2,8 de índice, cuando el previo era de 1,8, tiene 50% más de índice cardíaco? ¿Cómo le frenan a un paciente que está normohidratado? Aumentando la poscarga. ¿Con qué le aumentamos la poscarga? Con infusión continua de fenilefrina. 15 a 30 microgramos por minuto, ¿no? Vean la utilidad del catéter de Swan-Ganz en esa patología específica. Similar importancia, ¿cuándo la tenemos? En el trasplante bipulmonar. También, si tenemos un hiperdinámico, un vasopléjico, ese pulmón se puede injuriar. Entonces hay que frenarle el índice cardíaco, hay que disminuir el índice cardíaco. Aumentando la poscarga, con un vasopresor potente, la fenilefrina. Es lo que hacemos, que tienen un poquito nomás, menos de efectos colaterales que la noradrenalina. La noradrenalina produce isquemia de la microcirculación, aumenta, tiene lactacidosis per se, etcétera, un montón de cosas que siempre tratamos de usar lo mínimo indispensable. Calcula el volumen sistólico, pero a expensas de dividir el gasto cardíaco entre la frecuencia cardíaca. La resistencia vascular sistémica, que ya vimos la fórmula de la resistencia vascular sistémica. La resistencia pulmonar, la relación que tiene entre la wedge y la pulmonar, si no estamos haciendo trasplante pulmonar ni una tromboendarterectomía pulmonar, le damos poca importancia, la verdad. Sí tiene importancia el trabajo sistólico del ventrículo derecho, este parámetro, que indexado obviamente se llama índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. En el trasplante de pulmón, en la tromboendarterectomía pulmonar, lo normal del índice de trabajo sistólico, 3, 2, 3, 4. Si empieza a elevarse a la salida de bomba del trasplante bipulmonar, una vez están puestos los pulmones y lo hicimos sin bomba, o a la salida de bomba de la tromboendarterectomía, es un indicador precoz de injuria pulmonar. El índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho se empieza a elevar antes de que el paciente tenga hipoxemia. Es un premonitor muy, pero muy importante. El paciente está saturando 100. Le piden los gases y tiene 250 de PAFI. Pero el índice en la primera medición fue de 4, y después de 8, después de 12, ahora está en 20. Ese paciente coloca el ECMO en ese momento, porque se va a injuriar el paciente.
Entonces, el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho, particular importancia, porque es un predictor de injuria pulmonar. En la trombotraqueotomía pulmonar y en el trasplante bipulmonar le damos importancia. En los demás procedimientos, la verdad, pasa desapercibido. Menos importancia con el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, porque es fácilmente modificable. No así el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. Nosotros podemos disminuir el trabajo sistólico del ventrículo derecho dándole, por ejemplo, cualquier vasodilatador, nitroglicerina, etcétera, nitroprusiana, cualquiera de esos. Pero no podemos, no tenemos una droga que produzca hipotensión pulmonar selectiva, ¿no? Es mucho más difícil. Lo usamos de diagnóstico precoz de la injuria pulmonar. Acá tenemos un parámetro después de una medición. Un paciente que tiene 2.8 de índice cardíaco, 5.4 de gasto cardíaco, quiere decir que tiene 2 de superficie corporal, más o menos, ¿no? Es más o menos la división. Frecuencia cardíaca, esto es lo que mide. La PIP total, no se confíen en eso. La PIP verdadera es la que le ponen al respirador. No es un parámetro que le demos importancia. Ni tampoco al trabajo del corazón izquierdo ni al trabajo del corazón derecho. La verdad que para estudios de fisiología le deben dar importancia. Nosotros no le damos importancia. Le damos importancia, como dijimos, hasta el trabajo sistólico del ventrículo derecho. Cuando tenemos una presión venosa central alta, sobrecarga de líquidos, muy común en los ancianos y muy común en los pacientes pediátricos. Insuficiencia del corazón derecho, la imposibilidad de bombear la sangre hacia la arteria pulmonar nos produce una PVC alta. La hipertensión pulmonar, obviamente, la obstrucción en serie que produce, ¿se acuerdan de física de las primeras clases de la asociación? La resistencia en serie, la resistencia en paralelo. La hipertensión pulmonar es una típica resistencia en serie. Un trombo más acá, otro trombo más adelante, todo eso frena el avance del flujo sanguíneo. Entonces, no expulsa, no tiene presión suficiente el ventrículo derecho y nos aumenta la presión venosa central. Obviamente la insuficiencia crónica del corazón izquierdo, por cualquier causa, estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, produce también recarga del corazón derecho. Trendelenburg exagerado. Obviamente la PVC real hay que medirla con el paciente en cero. Con el paciente en cero. Si lo levantamos la cabeza, si le ponemos Trendelenburg invertido, nos va a dar una PVC irrealmente baja, y si lo medimos en Trendelenburg nos va a dar una PVC muy alta. Las infusiones de hemoderivados con presurizador. Hay mucha diferencia cuando están con el presurizador pasando sangre o está pasando plasma, plaquetas, etc. Medir la PVC es una medición erróneamente alta. Tiene que estar sin pasar ningún hemodiderivado ni volumen. Obviamente, lo contrario de esto produce PVC baja, hipovolemia, mal retorno venoso y una posición antitrendelenburg exagerada. La presión de la arteria pulmonar alta, obviamente, también la sobrecarga de líquidos, la insuficiencia del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar. Se agrega la enfermedad respiratoria crónica, un hipocrónico, un enfisema, etc., ¿no? El tromboembolismo pulmonar, por supuesto, la insuficiencia, como ya dijimos, de bombear esa sangre hacia adelante nos produce aumento de las presiones, de todas las presiones del ventrículo derecho. Y patologías del corazón izquierdo, el infarto agudo de miocardio, las valvulopatías aórticas y mitral. Siempre que se va a operar un paciente mitral, sea estenosis, o sea, insuficiencia aórtica, la pregunta es, ¿tiene o no hipertensión pulmonar? Una cosa es el mitral con hipertensión pulmonar y otra cosa es el mitral sin hipertensión pulmonar. Es factor pronóstico. Igual que la estenosis aórtica, hay mucha diferencia, por más que sea severa, entre la estenosis aórtica severa sintomática y la estenosis aórtica severa asintomática. El factor pronóstico es muy diferente. Hablando de los 3 signos cardinales de estenosis aórtica severa, es la disnea, el ángulo y el síncope, ¿no? Hay mucha diferencia entre un paciente asintomático y un paciente sintomático.
A ver, un ensayo. ¿Qué se les ocurre que está contraindicada? La hemodilución normovolémica. Para pasarle el paciente que viene con 48 de hematocrito, le sacamos una unidad de sangre para pasársela cuando salimos de bomba. Contraindicación absoluta, estenosis aórtica severa sintomática. Porque el Angor, el síncope o la disnea la va a tener estando dormido. No nos damos cuenta de eso. Le empezamos a sacar sangre, tiene infra, supra, lo que quiera. Entonces, contraindicación absoluta. Ese paciente, si es una estenosis aórtica severa sintomática, hay que dejarle el hematocrito más cercano de lo que tiene, por lo menos hasta que le cambien la válvula. La presión capilar pulmonar, obviamente, el aumento de la poscarga la aumenta y la hiperdinamia la disminuye. Son los dos factores que influyen en la presión capilar pulmonar. Un corazón hiperdinámico o una resistencia vascular sistémica baja, acuérdense, vimos la fórmula, resistencia vascular sistémica facilita el trabajo del corazón, entonces tiene mayor gasto cardíaco. Ese corazón se vacía y vamos a tener presión capilar pulmonar baja. Una poscarga aumentada, el ejemplo más clásico de paciente con poscarga aumentada, ¿cuál sería? La estenosis aórtica, justamente. Ese paciente todos, la gran mayoría, lo que pasa es que no lo vemos muy generalmente porque el paciente al quirófano viene crocantito, lo traen con un ayuno de 12 horas, viene pero con uno de derecha, etcétera, viene sin nada de líquido. A veces no se le encuentra ni en la vena periférica. Los cardiólogos lo secan muy bien. Esa es una curva típica que nos dibuja el monitor cuando estamos haciendo la técnica de normodilución. Mientras más rápido suba y baje esa curva, es mejor el índice cardíaco. Mientras más tarde la curva, pues, si esa curva en vez de llegar hasta acá, llega hasta acá arriba y cae lentamente, pues lo más seguro es que tenga 1,3 de índice cardíaco. Si es una curva chiquita que sube y baja así nomás, ese paciente tiene 5 de índice cardíaco. ¿No? Siempre con los compañeros canchereamos. Después de terminar la curva, está uno por ahí 2,7, el otro dice 2,8, el otro dice 3,1, alguno le pega. ¿No? Pero siempre andamos cerca después de estar colocando permanentemente el catéter. Se ve claramente el trazado de la arteria pulmonar y en el momento que nosotros insuflamos el balón, cómo se aplana la curva y empezamos a medir presión capilar pulmonar. Esa es la presión capilar pulmonar. Desinflamos el balón y vuelve a tener presión pulmonar, ¿no? Es una curva típica. Este es un trabajo relativamente nuevo, de 2015. Acá tienen la cita. Uso actual del catéter de la arteria pulmonar, el catéter de Swan-Ganz, en cirugía cardíaca. Un estudio de encuesta. Está muy bueno este estudio. Los autores realizaron una encuesta por 30 días vía web, miembros de sociedades de anestesiólogos cardiovasculares, en total 6.000. En América del Norte, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica. Casi que los entrevistaron a todos, casi que le mandaron la encuesta a todos. Para evaluar el uso actual del catéter en la arteria pulmonar y las tecnologías de monitorización hemodinámica alternativas en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Las conclusiones. La mayoría de los encuestados prefieren usar el catéter para la mayoría de las cirugías cardíacas. El análisis de su grupo de los datos reveló que la ubicación geográfica, el tipo de práctica y el apoyo del cirujano desempeñaron un papel significativo en la decisión de usar el catéter de la arteria pulmonar. Es común que en Latinoamérica se use mucho, en muchos países de Europa se use mucho, en Estados Unidos en muchos estados se abusa del Swan-Ganz y en otros estados lo tienen como obsoleto. El cirujano con el que yo trabajo es formado en la Cleveland Clinic. En la Cleveland Clinic le ponen catéter de Swan-Ganz al que pasa caminando al frente en la vereda de la clínica. Entonces, a eso se refiere cuando dice depende de
decisión del cirujano, etcétera, etcétera. Hay cirujanos que están tranquilos cuando está trabajando sin catéter de Swan-Ganz. Aunque la mayoría prefiere usar eco transesofágico como una herramienta complementaria. El eco transesofágico también sigue siendo una tecnología hemodinámica complementaria, alternativa más popular, alternativa al catéter de Swan-Ganz, ¿no? Está muy lindo ese trabajo si lo quieren ver. Vamos a jugar un ratito con esto, pero quiero que participemos todos. Este es un ejemplo 1. Medimos el paciente y tiene 1 de presión venosa central. Presión de la arteria pulmonar de 8. Presión capilar pulmonar de 4. Resistencia sistémica 1200 e índice cardíaco 2.2 y frecuencia cardíaca de 140. Queremos mejorar ese índice. A ver, sin vergüenza, sin tener vergüenza, todos aprendimos, todos estamos para aprender, para equivocarnos. ¿Qué les parece? Acá hay una trampita acá en la diapositiva. Esto de acá quiere decir índice de masa del ventrículo izquierdo, que es el mejor indicador de corazón hipertrófico. Lo normal es que sea hasta 90. Pero este paciente tiene un índice de masa del ventrículo izquierdo de 140 gramos por metro cuadrado, es decir, y tiene un septum de 17, es decir, un corazón hipertrófico. ¿Qué hacemos para mejorar este índice cardíaco? Volumen. Pero díganlo en voz alta sin miedo, A ver, díganlo con volumen. Aumenten el volumen. A este paciente le falta volumen. A un hipertrófico que tiene 140 de frecuencia cardíaca, obviamente no le van a colocar inotrópico. Si tiene un índice de masa del ventrículo izquierdo normal, le falta líquido. Si es hipertrófico, con mayor razón le falta líquido. Contraindicado en el paciente hipertrófico, el inotrópico. ¿Por qué razón? Disminuye el tiempo de diástole, el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Fallo diastólico. Le ponen 5 de dobuta, empeora. Esto se les va a ir a 2. Y si le ponen 10, se le va a ir a 1,6. Y si le ponen 20, se le va a ir a 1. Y si lo meten a 40, seguramente se va a morir ese paciente. Este paciente necesita volumen. El hipertrófico se trata con volumen. ¿Por qué razón? Por la ley de Starling. A mayor distensión de la fibra, mayor es la contracción. Entonces, mejoramos con volumen. Esa es la trampita. Este paciente tenía 140 de índice de masa del ventrículo izquierdo y 17 de septum interventricular. Es un paciente francamente hipertrófico, ¿verdad? Dijimos que se complementan los estudios. Si nosotros no miramos el eco previo y solo miramos esto, y bueno, si tiene 50 de frecuencia cardíaca, capaz que le damos. Esta es la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, PVC de 6. Presión de la arteria pulmonar de 15, presión capilar pulmonar de 10, resistencia sistémica, no, esto está mal. Esto es 2.2 y esto es de 1200. Frecuencia cardíaca de 50, septum de 17 y un índice de masa del ventrículo izquierdo de 140. Si tiene 2.0 de índice cardíaco, ¿qué le falta a este paciente? Con 50 de frecuencia cardíaca. Pero tiene este índice de masa y tiene este septum. El otro tenía 140 de frecuencia cardíaca. Pero este tiene resistencia sistémica alta, acá hagan de cuenta que dice 1500. Y acá tiene 2.0, índice cardíaco de 2. ¿Qué hacemos? ¿Le mejoramos la frecuencia con dobutamina? No. Tiene 140 de índice de masa y tiene 17 de septum, que es un hipertrófico. Esto le falta volumen. Si ustedes necesitan llevar esta frecuencia a 80, marcapaso. Marcapaso. Contraindicación absoluta, la dobutamina, porque produce fallo diastólico. Eso es lo interesante de interpretar y tratar el paciente que tiene colocado el catéter de Swan-Ganz. Un ejemplo 3. A ver, pongan la atención a este.
PVC de 18. Presión de la arteria pulmonar de 30. Presión capilar pulmonar de 25. Resistencia sistémica de 900. Índice cardíaco de 1.4. ¿Y qué tal si es un coronario y necesita perfundir esas coronarias? Frecuencia cardíaca de 120. Y un índice de masa de 80. ¿Qué patología se les ocurre que pueda tener esto? Tiene 120 de frecuencia cardíaca. Chicos, participemos todos, vamos, por favor. ¿Qué se les ocurre? 120 de frecuencia cardíaca, ¿le ponemos un marcapaso para llevarlo a 140? Tiene 18 de PVC, ¿qué le damos? ¿Volumen? Y no le podemos poner más inotrópico. ¿Le ponemos dobutamina ahora? Bueno, le damos feni para aumentar la poscarga y que esto disminuya, aumente más todavía Este es un típico comportamiento. Y el índice de masa de 80. Un poquito nomás, no muy dilatado. Entonces, este es, por ejemplo, un SWAN típico de una insuficiencia mitral. ¿Cómo se trata este paciente? Cambiándole la válvula, no hay otra. Este paciente hay que cambiarle la válvula. O sea, no se pongan a hacer maravillas. Miden el SWAN esto, le dicen al cirujano, cámbiale rápido la válvula. ¿No? Tiene su límite también. Por lo menos el SWAN nos dice, dijimos que no se colocaba en el paciente que no tenía alternativa terapéutica. A este, desde el punto de vista de medicamentos de fluido, muy poco podemos hacer, pero sí se le puede cambiar la válvula. Otro más. PVC de 8. Presión de la arteria pulmonar de 20. Presión capilar pulmonar de 15. Resistencia vascular sistémica de 1200. Índice de 2,8 y 80 de frecuencia cardíaca. Ese es un paciente como el doctor Béjar. Así, paciente normal. ¿No? Ese es un paciente normal. Ese paciente no hay que hacerle nada. Así quisiéramos que salgan todos. ¿Verdad? PVC de 5. Un poquito baja, ¿verdad? Presión de la arteria pulmonar de 10. Un poquito baja, la media estamos hablando, ¿no? Presión capilar pulmonar de 4. Resistencia sistémica de 400. 400, cuando lo normal dijimos que la mínima era 700, 600. Por debajo de 700 ya estamos hablando de vasoplegia. Este tiene 400. Índice cardíaco de 4. Miren qué buen índice que tiene este paciente. Y 130 de frecuencia cardíaca. ¿Le sacaron? No, pero ¿quién dijo que estaba recibiendo inotrópico? Lo medimos y está así. A ver. Exactamente. Este es un típico paciente vasopléjico, por eso tiene 4 de índice cardíaco. Acuérdense la fórmula. Mientras menor resistencia sistémica, es mayor el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Este es un paciente francamente vasopléjico. ¿Cómo se trata esto? Antes de pasarle volumen, ¿cómo se trata esto? Con vasopresores, noradrenalina. Y si ya llegamos a 4 gamas, conducta de nuestro hospital es usar azul de metileno. Azul de metileno con 4 gamas, que es la dosis tope, la dosis tóxica considerada de noradrenalina, 4 gamas kilo minuto, ¿no? Pasamos automáticamente a azul de metileno. Este es un franco paciente, no solamente, vean que no solamente el índice y el gasto cardíaco es lo que importa en la interpretación de un catéter de Swan-Ganz. Es todo el conjunto de parámetros que mide y que calcula. Este ejemplo tiene 22 de presión de aurícula derecha, de PVC, 30 de arteria pulmonar, 26 de presión capilar pulmonar. Está todo un poquito alto, ¿verdad? Resistencia sistémica, no, esto está mal. Resistencia sistémica de 1000, no de 100. Esto está medio muerto, si tiene 100. ¿No?
un índice cardíaco de 1,8. Acuérdense, borren este 100, esto es 1000. Índice cardíaco de 1,8. Una frecuencia cardíaca de 45. Mire que le pongo el ejemplo facilito, les ayudo con esa frecuencia cardíaca, ¿no? Y tiene un septum uno de estos pacientes tiene septum de 18 y el otro tiene septum de 9. Bueno, ahora sí, por favor, los quiero escuchar. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene estos valores y tiene un septum de 18? ¿Y qué hacemos con el que tiene estos valores y tiene un septum de 9? ¿A cuál le damos inotrópico? Al de 9. El de 9 no es hipertrófico, ¿no? Por eso ponemos el septum. No es inotrópico. Entonces a este paciente le falta contractilidad, exactamente. Inotrópico, a este paciente le falta contractilidad. Obviamente, ese corazón no se está vaciando. El ventrículo derecho tiene sangre remanente, ¿no? La arteria pulmonar por eso es tanta la PVC. Y si tiene 18 de septum, sí señor, muy bien. Si tiene 18, no se coloca dobutamina en ese paciente. El hipertrófico marcapaso, que le van a dar más volumen con esta PVC. Es un paciente que necesita marcapasos. Y si es más hipertrófico, mientras más hipertrófico, le va a hacer mejor el marcapaso secuencial, el marcapaso aurículo-ventricular, un cablecito en aurícula, otro, porque el hipertrófico necesita siempre la patada auricular, ¿no? Y mejora mucho, es 15-20% mayor el gasto cardíaco cuando le damos la patada auricular. Chicos, la idea es, me falta una diapositiva. La idea es invitarlos, le voy a dejar al doctor Béjar la dirección de mail. Mi nombre es Luis Valdivieso. El mail es luvaldivieso, con B corta las 2 veces y con S, @ffavaloro, de Fundación Favaloro.org. A invitarlos a que participen con nosotros. Recibimos rotantes, permanentemente tenemos rotantes. La mayoría son residentes, no es necesario ser residente para ir a rotar a un hospital. Anestesiólogos que tengan 1 año, 10 años, 20 años. No los invitamos a que vengan a aprender, vengan a colaborar con nosotros, vengan a sumar con nosotros. Nos gusta cuando viene gente competente, gente que aporta ideas, entre todos aprendemos. Nadie abarca tanto conocimiento de la anestesia de todas las áreas. Siempre alguno sabe más de un tema que otro. Siempre sumamos. La Fundación Favaloro tiene abiertas las puertas no solamente a la gente de Buenos Aires, a la gente de la provincia, a la gente del interior, a la gente del exterior. Permanentemente tenemos muchos rotantes de Colombia, de Panamá y Costa Rica. Tenemos un convenio con la gente de Chile, tenemos permanentemente 4 rotantes de Chile, de la Universidad Diego Portales, y siempre tenemos gente de nuestra provincia. Escriban, comuníquense, les vas a pasar el mail a todos ustedes. Hacer una rotación, me tienen que escribir a mí, yo soy el que acepto la rotación, yo tengo el mapa de los rotantes. Desgraciadamente tenemos muchos, van a tener que esperar un tiempo, pero si vienen 15 días, si vienen un mes, etc., no lo vamos a poner de mirones. Todos se lavan con nosotros, para lo que haya que hacer. Esa es la gracia de rotar. Yo les agradezco muchísimo por su atención, estoy a sus órdenes para cuando lo dispongan, chicos.